Bienvenidos a todos a su podcast favorito Open. Muy buenas tardes, como siempre gracias por su atención, por brindarnos de su tiempo y la idea es devolvérselos con valor, ¿verdad? Estamos contentos nuevamente de tener un invitado especial, alguien ya de la casa, psicólogo de profesión, Donald Velázquez. ¿Qué tal está? Bastante bien, contento de poder estar con ustedes nuevamente. La verdad es que estos espacios de aprendizaje son necesarios, ¿verdad? Aprender de las experiencias ajenas para no repetir los mismos errores. Claro, sobre todo. Vamos a tocar un tema hoy interesante que es el buen amor. Ando la salud así, poco tocada, pero no debe detenernos eso, ¿verdad? El buen amor, o sea, vamos a hablar qué es una relación sana, qué es una relación tóxica, cómo manejarla y una de las cosas más importantes, creo yo, cómo manejar una separación, por ejemplo. Correcto. Entonces, tenemos a Donald, que es psicólogo, para poder tratar este tema que sabemos impacta la vida de muchas personas en este tiempo y creo que ahora muchísimo más. Entonces, gracias Donald por estar acá. La gente, la verdad es que es uno de los invitados que más impacto tiene en la página y entonces pues lo queríamos volver a tener y agradecemos la verdad la disponibilidad. Sabemos que el tiempo no es lo más fácil para usted, para su profesión, pero gracias, ¿verdad? Gracias sobre todo por la Siempre gente. hay tiempo para los amigos, ¿verdad? Gracias, Y gracias. los amigos de mis amigos que nos ven. Entonces, vamos a ver, yo creo que hablar del amor es hablar de uno de los pilares fundamentales en la vida de cualquier ser humano. El amor comienza, ¿verdad? Con este sentimiento que no puede ser solamente lo que yo siento, porque el amor incluye otros factores que van más allá de un mero sentir, porque incluye conducta también. Para esto tenemos que hablar de este sentimiento universal que no es lo mismo implementado a la pareja y a los hijos. Porque cuando uno tiene hijos es un tipo de amor diferente al que A uno la le pareja. brinda a su pareja, ¿verdad? Claro. Igual con sus amistades, padres, ¿verdad? Al mismísimo Dios, ¿verdad? En caso de que haya una relación con el Creador. Todo esto va siendo diferente. Ahora, si hablamos específicamente del amor de parejas, yo creo que es importante comprender que el amor no es lo mismo que amar. Ajá, ok. Amar es verbo. Cuando Claro. hablamos del amor, hablamos de un sentimiento. Pero cuando hablamos de amar, es ejercer la Una acción, acción. correcto, ejercer la acción de brindar amor. Dentro del amor existen diversas conductas que van sumando para que esto se vuelva un cóctel que verdaderamente refleje el amor, como pueden ser el respeto, la Claro. reciprocidad, el apoyo, la consideración sobre todo, ¿verdad? Porque esto nos lleva a considerar la empatía que puedo tener yo para cuidar a la persona que yo digo amar, Claro. que se vea mi expresión verbal reflejada en una acción. Me encanta esa diferenciación, ¿verdad? Que Claro, no es lo mismo amor que amar. A veces esa palabra se lanza igual como querer casar las dos cosas. correcto. De allí nace entonces ese concepto de que amar es una decisión, ¿de acuerdo? Correcto. No un sentimiento, no mariposas, Ujú. sino una decisión, ¿de Claro. acuerdo? Decía el famoso Freud que el amor era un lapsus que el enamoramiento era un lapsus de estupidez humana, ¿verdad? Claro. Donde nos volvíamos poco inteligentes. Y es que en efecto, si nosotros evaluáramos los componentes químicos de un proceso de enamoramiento, nos daríamos cuenta de cómo está estas maripositas en el estómago, Claro. etcétera, que es diferente a el amor, al sentimiento del amor y también al ejercicio de amar. Sí, ahora también creo que es importante esa otra diferenciación, que no es lo mismo la etapa del enamoramiento Correcto. que la etapa de la relación formal, ¿verdad? Correcto. Ahí Yokoi Kenji, el colombo Ajá. japonés, también Ajá. tiene una frase muy Ujú. parecida a la que usted Ujú. comentaba, y él dice, ¿verdad? Que la etapa del enamoramiento es el arte de mentir bien, ¿verdad? O sea, No lo había porque escuchado, pero está buenísimo. sí, porque la verdad es que ambos, tal vez no es una mentira, obvio, no es mentiras buenas, Claro. pero es una manera de decirlo, ¿verdad? Pero Claro. poner nuestra Ujú. mejor versión, pretendiendo decir que así sos todo el tiempo, es mentir, Claro. ¿verdad? De hecho, yo pienso que cuando nos enamoramos, deshumanizamos a nosotros mismos y también al otro. Porque se me Sí, olvida que ajá, es un ser humano, que ajá, se puede equivocar, que hay cosas que pueden que no me gusten de él o de ella. Pero a lo largo de esto, creo que incluso tenemos que hacer otra diferenciación, ok, sobre todo por cómo manejamos las cosas en la vida adulta.
nosotros queremos pasar de me gusta a alguien a te amo, ¿verdad? Inmediatamente y cada vez más rápido, ¿no? Es correcto. Y yo creo que eso ha sido una de las mayores problemáticas en las relaciones actuales de las parejas nuevas que se van casando. Y es que no comprenden que primero es que yo veo a alguien y alguien tiene mi atención, ¿verdad? Claro. Yo veo una persona que me puede parecer atractiva, ya sea por cómo habla, por cómo se ve, por cómo se viste, por su profesión, etcétera, puede llamar mi atención. Claro. Luego, después de haber una interacción, puede haber un interés. Uh-huh. Entonces, la persona llama mi atención, tiene mi interés, y luego, dentro de la interacción, yo necesito tener la lucidez para decidir y para experimentar si la persona me gusta o no. Claro. Pero nosotros nos enamoramos de lo que vemos. Sí. El ejemplo más claro que yo le pongo a mis pacientes en esto es, pensemos en una red social. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en Facebook? Un perfil. Un perfil. Si usted va donde un fotógrafo y el fotógrafo le dice, póngase de perfil, ¿qué le está diciendo? Su mejor lado. Correcto, póngase de lado. ¿Qué pasa con este famoso lado? De esto es lo que nos terminamos enamorando. Cuando nosotros recién conocemos a alguien, en estas primeras interacciones, tenemos que estar conscientes que la persona nos está dando lo que quiere darnos. Uh-huh. Nos está presentando esa primera cara, ese primer perfil, como en una entrevista de trabajo. Claro. ¿Verdad? Ir a citas, de hecho, claro, es como ir en un proceso de entrevistas de trabajo. Y le digo a la gente, mire, ¿cuál es el mejor ejemplo para no tener un empleado conflictivo? No contratando. Sí. Es igual en los procesos, ¿verdad? De conocer de a relación. alguien. Retrocediendo. Primero, alguien llama mi atención. Segundo, tiene mi interés. Mediante la interacción puedo ver si me gusta o no. Okay. Y luego es de esa interacción, cuando es recíproca, yo veo si me cae lo suficientemente bien como para intentar desarrollar y salir como algo más ya en un proceso de cortejo. Después del proceso de cortejo, ¿verdad? Ya es como me gusta, no me gusta, pasamos más adelante, formalizamos matrimonio, etc. Así es. Sin embargo, hoy en día las relaciones quieren que sean... Te veo por primera vez en y Facebook, ya me estoy casando. En Facebook, te veo en Instagram cabal, y nos casamos. Es correcto, cabal. Y todo este problema... Tipo palomita de maíz en cabal, un microondas. 3 minutos está cocinando. Y ya. Y luego, las tasas de divorcio están altísimas porque no estamos construyendo relaciones. Sí, hablando de lo del divorcio, ya que entramos por ahí, aunque lo vamos a manejar más adelante, pero eso de las tasas... también, ¿verdad? ¿Cómo se ha hecho una facilidad en esa acción, ¿verdad? En esa decisión es cada vez más fácil hacerlo, claro, ¿no? Porque yo creo que las parejas jóvenes necesitan comprender que un matrimonio es un vínculo entre pares. No hay ninguno superior, ¿verdad?, que el otro. Es un vínculo entre pares. Y el amor, yo creo que si lo tuviésemos que definir es alegrarme por la existencia del otro. Claro. Cuando yo amo a alguien, pues me alegra que la persona sea quien es. Casi. Pero la gente se casa queriendo que la persona, una vez se hayan casado, sea lo que ellos esperan que sea. Uh-huh. Y uno no se puede casar con el potencial de alguien, sino con la realidad. Lo que ves es lo que hay. Totalmente. Entonces, todo ese tema que me encanta cómo lo define, ¿verdad? Cómo hay ciertos pensamientos incorrectos sobre el amor, ¿verdad? No es lo mismo amor que amar, no es lo mismo esa etapa de gustarse, de enamoramiento, que una relación formal, y por eso es que se dice que el matrimonio es una decisión, ¿verdad? Correcto. Que todos los días debes amanecer decidiendo amar a la persona, porque ese sentimiento y esa figura de mentira del enamoramiento desapareció. Correcto. ¿Verdad? O cae la realidad, ¿verdad? Ya se ven los defectos. Ya se ven los defectos. Por eso debes decidir Correcto. todos los días amar. La verdad es que es de valientes, ¿verdad? No, y también resaltar que hace poco yo le decía a una pareja, es que la tarea principal de una pareja de esposos no es mantener la familia, es hacer familia. Claro. Más que ser, hay que hacer familia. Ser. Y eso implica actividades, acciones, responsabilidades, acciones,
en donde amando a la otra persona mediante la reciprocidad, si yo amo y tú me amas, eso basta, eso va a ser preciso. El resultado de amarse es lo que va a implicar el sostenimiento del matrimonio. Pero a veces la gente quiere sostener un matrimonio sin hacer su parte. Claro. ¿Verdad? Donde amar implica en más de algún momento también pedir disculpas. Así es. Aceptar que el otro pueda tener un mejor abordaje de una situación, un tema tan importante como el dinero, por ejemplo. Así es. Es también parte del amor aceptar que mi pareja maneja el dinero mejor que yo. Así es. ¿Verdad? O incluso la parte de la resolución de conflictos, ¿verdad? El espacio y el tiempo que tiene que haber para conversar métodos de un problema. Fíjate que usted entra muy bien al siguiente punto, ¿verdad? Que es una relación tóxica y una relación sana. ¿Cómo se prepara una relación sana? Una de las cosas que siempre se aconseja en el matrimonio es comenzar claros y definidos en ciertas cosas. Una de las cosas que usted decía es el dinero, ¿verdad? Cómo se va a manejar y quién es quién en el tema del dinero. Quiero mencionarle las 4 para que luego usted me las conecte todas. También es importante que la pareja antes de iniciar defina. Entonces dijimos, el dinero, cómo se va a manejar, cuánto es y todo, ¿verdad? Las metas, o sea, qué metas tiene cada individuo, porque si vos estás pensando seguir viviendo en Honduras toda la vida y la otra persona ya aplicó para un trabajo fuera del país, o sea, son metas totalmente diferentes. Y hijos también, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cuántos? ¿Cuándo? Y sexo, ¿verdad? Que ese cuarto creo que lo tenemos que tratar un poco independiente luego, porque también hasta eso hay que definir gustos y otro montón de cosas que vamos a hablar. Entonces, ¿qué piensa usted de esas 4 cosas? ¿O hay más? ¿O una de esas 4 no es tan importante definir antes del matrimonio? De hecho, yo le iba a decir que negociáramos. Porque primero creo que estaría la comunicación. Ok. Luego propondría la sexualidad. Ok, lo vamos a arrancar. En orden de prioridades, diría yo que primero la comunicación, luego la sexualidad, luego el tema económico, luego los hijos o la crianza de los hijos, y el quinto que yo añadiría, que es un problema bien común, es mi manual de procedimiento. Es decir, cómo vengo yo hacia la relación de pareja, cómo me llevo yo con mis familiares, porque hay que hacer la aclaración. Una vez usted se casa, su familia es su esposa. Sí. Papá, mamá, hermanos son familiares. Usted es una nueva familia. O sea, esa frasecita de usted se casa con la familia de la pareja, no... es que la familia se expande, pero su familia... no te casas con ellos. Es ese tipo de frases que están mal ejecutadas, pero que uno sí cree que son una frase, pero al final afectan el psiqui, ¿verdad? Correcto. De hecho... el mismo Yokoi Kenji tiene un video buenísimo que habla acerca de la diferencia entre familia y hogar. Y él habla del vínculo sanguíneo que hay en una familia, pero explica que un hogar es precisamente usted y su pareja. Claro. Y que difícilmente, el hogar viene de hoguera, difícilmente usted va a poder mantener alto el fuego de su hoguera si usted siempre está sacando de sus recursos, llámese recursos, tiempo, esfuerzo, dedicación, dinero, ¿verdad? Materiales en general. Si usted siempre está dando a sus familiares, o sea, ¿cómo se forma una familia? Si lo queremos ver bíblicamente, ¿verdad? Sale en la Biblia que dejan su hogar para dejar a padre y madre. Correcto. Y ojo, no solamente es la mujer, es hombre y mujer. Salen de su hogar para formar una nueva familia. Claro. Si no, entonces después quedamos viviendo todos en una misma casa y la otra familia no logra tener un desarrollo de independencia. Me encanta esa figura que usó, o sea, hogar viene de hoguera y tus recursos, que son tiempo, dinero y todo eso, son como, podemos decirle, esos leñitos que mantienen la hoguera. Correcto. Entonces, si pasas tomando esos leñitos para ponerlos en la hoguera de otro lugar, vas a sacrificar la tuya. Me encanta. Ahora, dentro del taraje que usted hizo ahorita, ¿quitó las metas? ¿O fue para quedarnos siempre en 5? ¿O la verdad es que definir eso no es tan...? Lo que pasa es que las metas vienen siendo un propósito dentro de la vida matrimonial.
Yo creo que un matrimonio tiene 4 objetivos. El primero es la paz y la armonía. Ujú. Si yo no me llevo bien con mi novia, ¿para qué me voy a casar? Sí, ¿Para qué quiero pasar de novia a esposa si yo no me llevo bien con ella? desde el inicio. Desde el inicio, ¿verdad? Entonces la paz y la armonía que debe de existir. Claro. Segundo, el amor íntimo esposal. Que la sexualidad es importante dentro de la vida matrimonial. Claro. Luego tenemos la crianza de la prole o los hijos, ¿verdad? En este caso. Y por último es la expansión de cada uno, que ahí es donde entran las metas. Ahí entran las metas, ¿verdad? es totalmente. Ahora, dentro de los 5 problemas, ¿verdad? Porque la parte de las metas yo creo que tienen que ver con el propósito del matrimonio, pero volvemos a esta parte de la comunicación, ¿verdad? Usted Ahí mencionaba se puede comunicar. correcto. Ujú. Es que hablamos primero la comunicación suele ser un más problema para nosotros, Sí, a los hombres. para el hombre. Porque a nosotros no nos enseñan a expresar necesidades emocionales. Al hombre nos enseña a proveer, ¿verdad? De hecho, el hombre ama mucho a través del trabajo. Claro. Pero nos damos cuenta que las mujeres se quejan de Donald, yo quiero hablar de problemas con mi esposo y no puedo. Mi esposo se va a encerrar a jugar PlayStation o sale con sus amigos o va a jugar fútbol o quiere pasar viendo tele, pero es como si el hombre automáticamente al momento de querer comunicar se esconde. Sí. Porque a nosotros no nos enseñan a manejar la culpa, ¿verdad? Por eso tenemos un serio problema de comunicación, porque el hombre, o sea, la mujer puede comprender que ella puede equivocarse y enmendar, Sí. pero por el estilo de crianza del hombre, al hombre le enseñan a que si se equivoca se tiene que sentir miserable. Así es. Y eso Y genera nadie quiere mucha esa vergüenza. sensación. Correcto. Ahora, la mujer tiene esa habilidad de poder reconocer la culpa, pero también de poder descubrir el error. Ese es otro tema. Ahí se mezcla esa capacidad, claro. Entonces viene esa máquina que tiene la capacidad de hablar honestamente y de reconocer un error y también que tiene esa habilidad de poder descubrir errores. Correcto. Sin una mala intención y se enfrenta ante un individuo que no quiere esa plática porque sabe que va a incluir esas dos cosas. Correcto. Específicamente. Y es que ahí también está tenemos que saber que la mujer suele tener habilidades un poco más desarrolladas que nosotros, porque su capacidad mental les permite hacer el famoso multitasking. Claro. Nosotros podemos hacer ciertas cosas al mismo tiempo, pero somos diferentes desde nuestra fisiología. Entonces, yo creo que hay algunas cosas a proponer. Cuando íbamos en la primera parte de la comunicación, es porque lo que no se comunica no se puede trabajar. Y me gusta mucho una frase que dice, lo que no se puede comunicar a la madre no se le puede comunicar a nadie. Entonces quiero que retrocedamos a la infancia y que piense cada uno de los que nos esté escuchando que sí podía comunicarle a la mamá, porque la mayoría de nosotros aprendemos a comunicarnos desde el miedo. Okay. ¿Verdad? Es sobre todo los hombres, ¿verdad? No, es que no le quiero decir a mi mamá porque se enoja, no le quiero decir ¿verdad? Porque digo la verdad me regañan, digo mentira igual me regañan, entonces prefiero retardar el regaño y miento. ¿Ah? Claro. O escondo. ¿Verdad? Luego, con la parte de la sexualidad, que suele ser un reto para la mujer, tenemos que aceptar que nos hemos formado bajo una crianza machista. Claro. Y en donde en los últimos años la sexualidad del hombre se ha visto bastante tergiversada por la pornografía, Claro. que es algo de ambos géneros, pero predomina más en el hombre. Entonces, la mujer viene de un hogar donde la sexualidad es vista como hay muchas ocasiones pecado, y el hombre viene de algo que siente que es su derecho. Y que porque soy hombre, yo tengo la posibilidad de vivir una sexualidad desordenada, y la mujer viene totalmente reprimida en ese aspecto. Así. Llegan a la vida matrimonial y el hombre espera a una mujer experimentada que verdaderamente no la va a encontrar, sobre todo dentro de ciertos parámetros, ¿verdad? de conducta y comportamiento que puede tener una persona, y yo espero que ella mágicamente lo sea y que pueda complacer, etcétera.
Y el hombre, nuevamente, volvemos a la comunicación. No comunica. El hombre no comunica lo que no le gusta, lo que le gusta, esto lo llena de culpa y de ahí surge el tema de la infidelidad en algunas ocasiones porque no puedo expresar lo que no me siento cómodo porque llora y no la quiero ver llorar, porque no la quiero lastimar. Entonces todo esto va generando una división entre los primeros dos enfoques, Claro. la comunicación y la sexualidad. Sí, mire, y quiero resaltarlo porque pareciera poca cosa, pero la verdad que si se lograra de verdad hacer una estadística sana, una estadística correcta de lo que impacta este tema de la comunicación combinada con la sexualidad en el fracaso de los matrimonios, nos sorprenderíamos. Claro, nos sorprenderíamos. Es Por lo mismo que dice usted, y lo quiero repetir y lo quiero recalcar, o sea, el hombre tiene una figura mental de lo que desea, de lo que cree querer, a veces un poco desfigurada por lo que usted mismo decía, la misma pornografía, los mismos hábitos, un montón de cosas, y luego elegimos y buscamos, y lo que existe en su mayoría son mujeres que han sido reprimidas en esa área y que tienen otro concepto. Entonces luego nos casamos con ellas y nosotros queremos que sin hablar, de manera telepática, la mujer entienda todo eso. Y esa mezcla incorrecta, así como lo decía anteriormente, si pudiéramos sacar una estadística, nos sorprenderíamos cómo eso afecta, ¿verdad? No hay mejor consejo que se podría dar, creo yo, que los matrimonios antes de hablen de estas cosas. Correcto. Y yo creo que es válido. O sea, si me voy a casar con alguien es porque me conoce y es porque la conozco. Claro. Entonces, a lo largo de este proceso de comunicación y conocimiento, el vínculo de confianza crece. O sea, qué mayor intimidad que la sexualidad. O sea, están viendo un cuerpo desnudo, son dos almas también que se unen, porque no solamente es el coito, o sea, también hay un impacto psicológico, emocional, energético, claro, biológico que sucede en este proceso. Ahora, mencionaba algo con la parte de lo de la pornografía, y ahorita que usted lo estaba mencionando, es sano hablar del libertinaje sexual de los hombres. O sea, hemos crecido en una cultura donde hay padres de familia que llevaron a sus hijos, y lo podemos ver en hombres de 30, 40, 50 años que me cuentan: Donald, yo cuando tenía 15 años, mi papá me llevó a un prostíbulo para decir que yo me tenía que convertir en un hombre. Es la frase que usan para hacerlo hombre. Correcto. ¿Y qué sucede? Yo creo que la mayoría, no podemos decir que todos, pero sí a nivel mundial, la mayoría de las mujeres reconocen un libertinaje sexual en los hombres, y con claro, toda esta nueva tendencia del feminismo, etcétera, yo le digo a la gente, es que el libertinaje sexual no debería existir en ninguno de los dos géneros. Sin embargo, para el hombre es socialmente aceptable, y la mujer, en estas nuevas tendencias del feminismo, etcétera, quiere hacer lo mismo. Claro. Y yo sí pienso que esa es una de las mayores razones donde hay tanto embarazo prematuro, donde hay tantas madres. Pero para mí el ser madre y el estado civil son cosas absolutamente diferentes. Yo creo que ninguna mujer debería sentirse menos por ser madre, más bien todo lo contrario, porque creo que pueden amar todavía más y aprenden otras cosas. Sin embargo, socialmente hay una devaluación para una mujer que está soltera y que es madre. Que esa es lo patas arriba de la sociedad, ¿verdad? Correcto. Porque al final de cuentas, si esa persona pasa eso en la mayoría, volviendo a generalizar, el problema es que entonces puede hablar sin generalizar, ¿no? La gente al final entiende, solo que algunos locos en las redes se ponen bien escépticos. Pero nuevamente, volvemos a las estadísticas, las madres solteras en su mayoría es porque existió un hombre, poco hombre. Correcto, o sea, correcto. Entonces, y ellas son las que las que pierden. Correcto. No sé ojo, qué palabra usar. No es, y ojo, yo creo que ellas solas se promueven una devaluación, porque sí, hay que una es irreal. Que es irreal. E insisto, ninguna mujer debería sentirse menos por ser madre y estar soltera. Sí, ¿no? Incluso yo siempre invito a mis pacientes a separar el término madre soltera,
Y yo siempre les digo, mire, su estado civil y que usted sea madre son cosas completamente diferentes. Porque es un término que se ha utilizado a lo largo de los años, lamentablemente, para devaluar la figura femenina. Sí. Incluso lo podemos ver en empresas donde dicen el Departamento de Recursos Humanos, para este puesto una madre soltera. Yo lo he escuchado, sí. Eso, sí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esperan ciertas conductas de una mujer dentro de la empresa. Claro. Entonces creo que ahí también es parte de lo que hay que ir corrigiendo y que se necesitan estos espacios, sí, así es, para hablarlo. Y al contrario, ¿verdad? Ambos estamos de acuerdo. Al contrario, una mujer que pasa ese proceso, que son dos momentos totalmente diferentes, quedémonos con el importante que es madre, ganas un estatus sublime. Así que felicidades y fuerzas a todas las madres así que están ahí. El estatus de tu estado es otro tema. Esa es otra cosa. El estado civil es otro. Hay que celebrar el otro, lo importante que es ser madre. Bien, entonces... Vamos con el tercero. Ajá, perdón. Con la economía. Ajá. ¿Va? En la parte económica, aquí hay algo vital y son reconocer cuáles son los patrones del dinero. Ajá. Hay un libro muy bueno que yo recomiendo a las parejas que se llama Los secretos de la mente millonaria, donde habla acerca de lo que significan los patrones del dinero para nosotros, bajo una frase del propensar, que tiene que ver con la programación que yo tengo referente a mi relación con el dinero. Y yo siempre le digo a la gente, mire, usted imagínese que el dinero es una persona. Y si usted le dice al dinero, no, pero es que para mí el dinero no es importante. Si fuera una persona, ¿qué va a hacer? Se va a alejar. En las relaciones, con frecuencia, hay personas que ven el dinero como una oportunidad de gratificación inmediata y hay otras que ven la necesidad de guardar dinero. Pero también tenemos aquellos que son inversionistas, que miran más allá, que buscan crecer, etcétera. Ojalá y todos lográramos encontrar un balance, ¿verdad? Entre las tres. Sí. Porque tampoco es el castigo de no puedo disfrutar nada, todo lo tengo que gastar, y el otro es todo lo tengo que invertir y no voy a disfrutar hasta que tenga. Sí. Entonces, el balance en la comunicación es, mira, esto es importante para mí. El dinero no solamente es la liquidez, es, ¿dónde te gustaría vivir? Así es. Dentro del casco urbano, fuera de la ciudad, ¿dónde te gustaría? ¿Verdad? ¿Cuánto es nuestro estilo de vida? ¿Cuánto sumas tú? ¿Cuánto sumo yo? Al momento de tener hijos, ¿verdad? ¿Solamente yo voy a trabajar o tú también vas a trabajar? O sea, llegar a estos puntos de conversación donde cuando un hombre es padre, a nosotros nos cambia mucho la dirección hacia dónde ve el dinero. Sí, claro. Pero el estilo de vida del hombre, nosotros nos engordamos por decisión, ¿verdad? Pero la mujer sí pasa por cambios fisiológicos, psicológicos, emocionales, en donde no solamente es que su fisionomía cambia, sino que también ciertas conductas, porque desarrollan un tipo de amor que se vuelve más protector, casi hipervigilante ante el proceso de desarrollo de sus hijos. Entonces, ¿qué pasa aquí y por qué se relaciona con el dinero? Porque la mujer después se abandona, una mujer con frecuencia después de que es madre, se abandona y es esposa y es madre, o en su defecto es madre, pero comienza a darle un sentido diferente a su dinero. ¿Verdad? Cuando una pareja tiene hijos, el dinero tiene un sentido diferente. Claro, totalmente. Ahora, ¿qué pasa en este caso cuando no hay hijos o cuando hay que planificar? Yo creo que es importante llegar a un acuerdo, un punto medio de qué es lo que quieren. Por ejemplo, solo vamos a tener un carro o vamos a tener dos. ¿Cuánto vamos a utilizar de combustible? ¿Quién se va a quedar con qué carro? ¿Hasta qué tipo de refri quieren tener? ¿Verdad? Todo esto influye porque tiene que ver con acuerdos donde, acuérdense, hombres, sobre todo para nosotros que se nos hace difícil, lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Claro. Decía Peter Drucker. Totalmente. Y yo le digo, mire, si usted está queriendo hacer una compra y usted ve que su esposa le está haciendo mala cara, escúchela. Sí, porque esa cara dice algo. Hace poco posteé algo sobre eso y decía, si querés escuchar a una mujer, mírala.
¿verdad? O sea, Totalmente. El lenguaje corporal habla. Esa famosa ley de Pareto, somos 80 lo que queremos, somos 80% lo expresamos mediante gestos faciales y corporales y solamente hablamos el 20, claro. ¿verdad? Entonces somos más gestos que cualquier otra cosa. ¿Avanzamos con el cuarto ¿Sí? o alguna? No, ahí estamos bien, démosle. Ok. Hacia el cuarto punto creo que vamos con la decisión de los hijos, claro. o la crianza de los hijos. Primero, una decisión importante es ¿por qué quiero tener hijos? Hay muchísimos esposos, hablando, ¿verdad?, del conjunto de padre y madre, que tienen hijos por las razones incorrectas. Okay. Hay muchos que quieren tener hijos para ser felices. ¿Se imaginan la carga que tiene un hijo ya desde bebé? Que él los tiene que hacer felices. Que los tiene que hacer felices. Wow. Luego, entonces, ¿para qué quiero tener hijos? Porque el segundo, también existe la posibilidad de que es que me siento solo o me siento sola, entonces quiero tener a alguien porque es mi compañía. Incluso es normal ver cómo hay adultos que tienen hijos para que los cuiden, para llegar a su adultez y tener quien los cuide. Sí, bueno, en nuestros países tercermundistas, por llamarlos así, hace años, y espero que ya no, las familias tenían 9, 10 hijos porque se volvían la mano de obra de la finca. O sea, correcto. Era el equipo de fútbol un enfoque utilitario. Claro. Totalmente. Correcto. Seguramente les amaban, pero el objetivo era... O no, porque esa es una realidad también. No todos los padres aman y no todas las madres aman. Y esta es una idea chocante, pero es la realidad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado y visto estos niños que hay madres que los dejan en los inodoros de los baños públicos? ¿Cuántos padres hay que no abandonan a sus hijos? ¿Cuántos padres y madres hay que maltratan a sus hijos? Hay que aclarar que ser padre o ser madre no es una licencia para que yo maltrate a esa persona solo porque yo la traje al mundo. Claro. Si es que la responsabilidad principal de un padre o de una madre es formar a otro hijo, que es otro ser humano, para que pueda enfrentarse a la realidad del mundo lo más pronto posible, siendo él un buen ciudadano. Totalmente. Pero esa es la labor de un padre. No puede el padre estar formando a su hijo para que su hijo le haga feliz o para que su hijo sea quien yo quiero que sea, o incluso no puedo querer no es sano querer ser padre para perpetuarme en mi hijo. Para que él haga lo que yo no pude, toda esa frase. Porque lamentablemente se da. ¿Por qué chocan las parejas? Porque aquí es donde entramos en ¿querés tener hijos o no querés tener hijos? ¿Cuántos hijos querés tener? Así es. Y hay unos que dicen, no, pero es que la parejita. Ok. ¿Y si no pasa? O sea, y si te salen 2 niñas o 2 varones, así vas a pensar las probabilidades. Correcto, vas a pensar en el tercero. ¿Cómo está tu economía? Importante. Que eso es lo más importante, ¿verdad? El tema de la dignidad de los hijos. Es correcto. ¿Cuál es el estilo de vida que yo quiero darle a mis hijos? Porque no solamente es el hecho de procrearlos y traerlos al mundo, es qué tipo de educación les voy a dar, cómo los voy a formar, tengo techo, qué les puedo ofrecer, cómo se van a alimentar. Porque es otro ser humano que yo tengo la responsabilidad de formar para que se vuelva otro adulto independiente y autónomo, para que también pueda repetir el ciclo de ser una buena persona en esta vida. Así es. Tenemos un video juntos, un episodio, lo vamos a poner por acá arriba, pero pueden buscar lo que se llama Cuidemos a los hijos. Búsquenlo, porque ese tema la verdad es que es buenísimo. Vamos a la quinta. Sí, ¿okay? Vamos al quinto tema, que es el manual de procedimiento. Ese me gusta porque ese no lo tenía claro. Yo lo explico de cierta manera. Imagínense que nosotros somos 2 muñequitos que después de los 10 años nos meten en 2 cajitas y nos tiran al mundo. Ese muñequito ya viene con ciertos botones de cosas que activan sus miedos o su seguridad también. Okay. Y también una forma de relacionarse con el mundo dependiendo de cuáles fueron esas experiencias previas. ¿Qué pasa con este manual de procedimiento? Esto es lo que yo le entrego a mi pareja. Claro. Aquí van mis experiencias buenas, mis experiencias malas, mis miedos, mis complejos, mis sueños, ¿verdad? Aquí va todo. Entonces, ¿qué sucede? Llego al matrimonio y yo veo que el manual de procedimiento de mi esposa es que su papá era alcohólico, claro, es que su mamá
vivió todo el tiempo rescatando a su papá de las cantinas, es que su papá golpeaba a su mamá y golpeaba a mi esposa también. Entonces, luego, ¿con quién me voy a casar? Con alguien que viene con ese manual de procedimiento. Así es, así es. Y si crees que no vas a poder, por ejemplo, con ese ejemplo, y vos también sos alcohólico, estás preparándole el infierno a esa otra persona. Y esa persona va a reaccionar porque ya vivió eso. Es correcto. Y lo único que nosotros vamos a hacer es hacer más grande una herida que la persona ya trae. Así es. Entonces, ¿qué sucede? Siempre hay algunas parejas que me dicen, Donald, es que la terapia es necesaria. Y yo le digo, sí, Donald, pero hay gente que nunca va a terapia. En efecto, le digo yo. Vaya, mírelo. Mire la sociedad. Entonces, creo que es válido ver algo. Y el mejor ejemplo para cuando me hacen esta pregunta es, con lo del manual de procedimiento, es, ok, ¿usted es capaz de ver su rostro con sus propios ojos? ¿Alguna vez lo ha hecho? ¿Solo en el espejo? No, con sus propios ojos. No. No se puede. Entonces, así ahí como sería yo un reflejo. Es correcto. Así como yo no puedo ver mi rostro con mis propios ojos, soy incapaz de ver mis defectos como persona atravesando mi propio lente de conducta. Sí. Porque obviamente la única forma en la que yo me estoy dando cuenta de aquellas partes de mí que no me gustan es cuando yo interactúo con otra persona. Claro. Y los conflictos de pareja que comienzan con el manual de procedimientos no son malos. Claro. De hecho, los conflictos en pareja son buenos. Uno crece a través de los conflictos. Sí, así es. El problema no son los conflictos, el problema es cómo se resuelven, cómo se tratan. Y nunca han si sido un malos. compañero, no es lo mismo luchar por amor a luchar porque me amen. Claro. Porque no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, en ese manual de procedimiento... En luchar por amor hay dos. Es correcto. Luchando, son y dos que me personas amen que hay están uno. haciendo la pelea, ¿verdad? Y esto, hay personas que yo les digo, ustedes me creerían si les digo que dos personas casadas no hacen un matrimonio. Y la gente queda, Donald, pero ¿cómo dice? Entonces, ¿cuál es la definición de un matrimonio? Pero sí, es el ritual eclesiástico o es el ritual legal por el que dos personas pueden pasar. Claro. Pero también usted puede tener 10 personas trabajando en una misma empresa y tener un grupo de personas, no un equipo de trabajo. Sí, es igual. Entonces, es perseguir el mismo objetivo, es decir, ser consciente por qué me casé contigo. Así es. ¿Verdad? Si yo estoy decidiendo casarme contigo, es porque me cae bien, principalmente porque me cae bien. Es porque ya te he visto enojado, es porque ya te he visto enojada, es porque... Ya sabemos cómo resolver conflictos. Correcto. Segundo, ¿verdad? Que también tiene que ver con el manual de procedimiento, es cómo reaccionas. ¿Qué te da miedo? Porque una bonita definición del amor es proteger al otro de mi propia capacidad de lastimarlo. Wow. Porque los principales que podemos llegar a hacer daño somos nosotros mismos. Claro. La otra persona está vulnerable. Claro. Y con esto del manual de procedimiento hay que resaltar. No es lo mismo un error que un patrón conductual. Okay. Hay personas que constantemente hacen lo mismo, ¿verdad? Si ha llevado, qué sé yo, si usted ya vio que su esposo o su esposa, cada vez que tienen dinero, tienen que salir para pagar deudas y usted le ayuda a pagar deudas y se vuelve a endeudar y le vuelve a pagar deudas y se vuelve a endeudar, eso quiere decir entonces que es un mal manejo financiero, tiene un mal patrón de finanzas. Claro. Pero es diferente a, mira, invertí en un negocio que no salió bien y pues yo creo que por ahí, mira, me puedes ayudar, pero no es lo mismo que sea un patrón que se repite. Claro. Y con esto dejo 3 palabras: gracias, permiso y perdón. Son 3 palabras que no pueden faltar en el matrimonio. Gracias para mostrar gratitud por la existencia de la vida del otro. Permiso, porque cuando yo me caso soy invasivo. Claro. Me meto en la vida del otro. O sea, estoy compartiendo pasta de dientes. Hay parejas que no le cuenten a nadie, pero hay parejas que hasta cepillo de dientes comparten, ¿verdad? O sea, eso es una realidad, hay de todo, ¿verdad? Sí. Pero, gracias, ¿verdad? Gratitud, permiso para no ser invasivo en la vida del otro y perdón porque siempre nos vamos a equivocar. Claro.
es aquí donde nosotros tenemos que saber que nuestra pareja, para poder sostener el amor, yo tengo que aprender que mi pareja es más que los errores que comete. Claro. Yo creo que si las personas lográramos mantener esa verdad consciente, hay muchos matrimonios que todavía seguirían juntos. Hay mucha gente que no está junta en su lucha en el matrimonio porque son incapaces de ver a su pareja más allá de sus errores. Wow, Donald, estuvo espectacular, o sea, obvio, pero se nos fue en el antes del matrimonio. Ah, correcto. Entonces, vamos a tener una parte 2. Sí, hay que tener. Quédense porque va a haber una parte 2 y ya es, bueno, no hicimos todo esto, entonces caemos a una relación que quizás no es sana. Pero quiero volverlo a recalcar, ¿verdad? Todas estas cosas que hablamos, si no recuerda alguna, regrese entonces a ver todo el video. Pero son las cosas que hay que ver antes, correcto, hablar antes, cuadrar antes, para que nuestro matrimonio tenga esa posibilidad de éxito, ¿verdad? Y esas 3 palabras que decía Donald, gracias, permiso, perdón, ¿verdad? Entonces, no sé si nos quiere dejar con algo más por hoy. Yo creo que cerraría con algo. A ver. El amor siempre es más fuerte que cualquier miedo y cualquier error. Tenemos un visitante. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, nos vemos acá en el episodio 2, o sea, en la parte 2 de este episodio, que va a estar buenísimo, ya es hablar de una relación tóxica. Entonces, muchísimas gracias por habernos visitado. Y nos vamos a quedar aquí mismo para grabar la parte 2. Entonces, gracias, saludos a todos. Siempre les pedimos que nos apoyen dándole like, comentando, compartiendo, porque este tipo de contenido cuesta que llegue a más, porque es contenido decente. Santo. Si nos estuviéramos poniendo a bailar desnudos, ya seríamos virales. Otra cosa. Sobre todo con mi cuerpo. Bien, gracias. Esto es Open. Saludos.